Buenas, saludos desde aquí de mi hogar donde estamos ahorita trabajando. En estos momentos les voy a enseñar algo que mucha gente ignoran y también algunos van a estar tirándome piedras por todos lados. Pero bueno, para eso he sido llamado, para que enrostre mentiras que no son verdades. No soy antisionista ni antijudío. Amo a todo el mundo entero. El Señor me mandó a amar a todos los pueblos. Y los judíos, los musulmanes, los hindúes, los rusos, Europa, América, Asia, África, Oceanía, todos esos continentes tienen por el Señor en las diferentes religiones. Y en el fin del tiempo los va a llamar que salgan de Babilonia. Entonces ahora yo quiero hablar de un tema bastante interesante. La historia me va a corroborar eso y las cosas que van a venir después. Voy a hablar de los tiempos que estamos viviendo, que todo el mundo está absorbido en lo que pasa allá en Israel. Absorbido lo que está sucediendo. Bueno, voy a hablarle qué tan verdad es eso. En uno de sus últimos discursos con sus discípulos, antes de su crucifixión, el Señor profetizó sobre los eventos que tendrían lugar junto antes de su regreso al planeta Tierra. Cuando sus compañeros más cercanos le preguntaron cuáles serían las señales de su regreso, el Salvador respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, versículos 4 y 5. Procedió a hablar de todas las señales con las que nos resulta tan fácil identificarnos: pestilencias, desórdenes en los elementos naturales y luchas entre pueblos y naciones. Pero como si quisiera que nos centráramos en la señal más grande de todas, reiteró: y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Volvió a enfatizar: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Mateo 24, 24. El apóstol Pablo, confirmando las amonestaciones del Salvador, advirtió: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si también sus ministros se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Tan cierto como que fue predicho por el Mesías y corroborado por su siervo Pablo, el engaño prolifera en el mundo en la actualidad. El engaño, por su propia naturaleza, es peligroso y mortal. En pocas palabras, el engaño consiste en creer sinceramente que algo es verdad cuando en realidad es manifiestamente falso. Tal es la noción popular de la tribulación de los 7 años que ocurre después del rapto secreto. Ninguno de estos conceptos puede encontrarse en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Pero, ¿de dónde vienen y por qué son tan populares? La respuesta a esas preguntas es que tristemente una abrumadora mayoría de personas que se identifican como cristianos no estudian la Biblia por sí mismos. Más bien repiten como loro las ideas de maestros carismáticos populares que tienen una comprensión perversa del plan de redención de Dios y de la Santa Biblia que lo revela. Su comprensión y reacción ante el actual conflicto de Oriente Medio entre Israel y Palestina así lo revela. Esa situación es más política que profética. Para entender mejor la crisis de Oriente Medio y la teoría de los 7 años de tribulación a la que está conectada, uno debe ir principalmente a la historia secular reciente en lugar de prestar atención a las declaraciones proféticas populares. Vamos a examinar la raíz. El sionismo, el movimiento nacionalista judío, ha tenido como objetivo la creación y el apoyo de un Estado nacional judío en Palestina.
la antigua patria de los hebreos. Abundan las fuentes a menudo contradictorias sobre el origen de los sionistas. Algunos sostienen que se originó en Europa oriental y central a finales del siglo XIX. Otros afirman que los sionistas son descendientes de los házaros. Este pueblo guerrero gobernó un imperio que abarcaba secciones de la actual Rusia europea, el sur de Ucrania, Crimea y Kazajstán, hasta que fue superado por las fuerzas rusas y bizantinas a fines del siglo X. Lo que no cabe duda, sin embargo, es de la creencia de los sionistas, que han adoctrinado a casi todo el mundo con la idea de que el sionismo es una continuación de la narrativa bíblica de la nación y la religión hebreas. Su ferviente afirmación es que descienden de la región histórica de Palestina, donde una de las colinas de la antigua Jerusalén se llamaba Sión. Su decidido plan es recuperarla a cualquier precio. Sea cual sea su origen, los sionistas se asentaron en Europa, principalmente en Austria, Inglaterra y Alemania, con un número significativo en Estados Unidos. Como movimiento, los sionistas consiguieron acumular una enorme riqueza y una poderosa influencia política allí donde se asentaron. Su astuta perspicacia financiera se deja sentir principalmente en los ámbitos de la banca y los medios de comunicación de todo el mundo. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia y Rusia luchaban contra Alemania y sus confederados. La presencia sionista era significativa en todas esas regiones. Inglaterra y sus aliados estaban perdiendo contra Alemania y sus aliados. Estados Unidos no se implicó en un principio, manteniendo una política de neutralidad. La crisis sirvió de plataforma para el avance de la narrativa sionista predominante en el conflicto palestino-israelí. Los sionistas, ahora muy bien establecidos y financieramente poderosos, persuadieron a algunos, dicen que chantajearon a Estados Unidos bajo la presidencia de Wilson Woodruff para que entrara en la guerra del lado de Inglaterra. Estados Unidos intervino y como consecuencia los británicos se impusieron. Los sionistas exigieron ahora a los ingleses que les pagaran por haber hecho que Estados Unidos acudiera en su rescate. El precio, apoyo al establecimiento de la nación de Israel en la tierra de Palestina. La aquiescencia de Inglaterra llegó en forma de la Declaración Balfour el 2 de noviembre de 1917. Este documento era una declaración pública emitida por el gobierno británico anunciando su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Entonces, una región otomana, una pequeña minoría de población judía. La declaración estaba contenida en una carta del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Arthur Balfour, a Lord Rothschild, líder de la comunidad sionista británica, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. Es la base sobre la que los sionistas fueron patriados a Palestina, encendiendo la sangrienta confrontación que comenzó en 1948 y continúa hoy con Israel y Hamás. Vamos a hablar sobre la carta que le dirigió Balfour al señor Lord Rothschild. Ministerio de Asuntos Exteriores, 12 de noviembre de 1917. Viene del escritorio de Mr. Balfour. Estimado Lord Rothschild, tengo el placer de transmitirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías que ha sido presentada y aprobada por el gabinete. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatuto político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que pusiera esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista.
conectando grandes ambiciones con engañosas teorías bíblicas. La teoría de la tribulación de los 7 años está intrincadamente entrelazada con esta narrativa sionista de haberse establecido como los custodios de la antigua fe hebrea y legítimos propietarios de la tierra de Palestina. Tiene derecho a reclamar ese territorio, incluso hasta el punto de genocidar a sus actuales ocupantes. Su fuente no es la Biblia, como se engaña a tantos haciéndolos creer, sino la misma de la que proceden todas las falsas enseñanzas de la cristiandad, la Iglesia Católica Romana. La Reforma Protestante asentó un duro golpe al poder del papado romano. En respuesta se encargó el Concilio de Trento, que deliberó entre 1545 y 63. En el orden del día figuraba la necesidad de contrarrestar los avances de este movimiento inspirado por Dios y creyente en la Biblia. Como parte de los esfuerzos contrarreformistas de la Iglesia, en 1540 se creó la Orden de los Jesuitas con el objetivo principal de erradicar la luz que los reformadores protestantes Lutero, Calvino, Knox y Melanchthon y otros estaban llevando a los príncipes y a las masas de Europa. 2 destacados eruditos jesuitas se encargaron de negar la afirmación de los reformadores de que el papado es el poder anticristo de la profecía bíblica. Uno de ellos, Luis de Alcázar, desarrolló la doctrina del preterismo postulando que la profecía de Daniel y el Apocalipsis, que innegablemente identifican al papado romano como el anticristo, fueran relegadas al siglo I de la era cristiana. El otro erudito jesuita, Francisco Rivera, generó el concepto de futurismo, una idea que sitúa al anticristo venidero como alguien que llega a la escena mundial en algún momento de un futuro lejano y desconocido. Juntos, el preterismo y el futurismo en la mente de sus adherentes protegían al papado de la clara revelación de la palabra de Dios que se revela en el papel de él en la historia de la salvación. El futurismo, a diferencia de su hermana gemela, el preterismo, ha cautivado las mentes de la mayor parte de la cristiandad y sigue cumpliendo su propósito de desviar la atención de la entidad anticristiana del Apocalipsis revelada bíblicamente. La inteligencia aplicación errónea de Rivera de los versículos finales del 9º capítulo del libro de Daniel sigue siendo la enseñanza fundamental de las profecías del fin de los tiempos en la mayoría de las escuelas cristianas. Por lo tanto, se ha convertido en la creencia de las masas, que al no estudiar la Biblia por sí mismas, son instruidas por los graduados de esas instituciones. Ejemplo, G. Ávila, tremendo para engañar a la gente. Y otros predicadores que hay hoy en día, hablando los 7 años de tribulación. Después de Rivera, numerosos eruditos católicos romanos continuaron promoviendo esta enseñanza. El cardenal Roberto Bellarmino de Roma embelleció y promovió aún más esta herejía a finales de la década de 1580 y principios de la 1590. Pronto se extendió por todo el imperio católico romano. Se abrió camino en la psique de la cristiandad mundial, particularmente aquí en América. El famoso abogado de Texas, convertido en teólogo, Cyril Anderson Scofield, fue en gran parte responsable de la difusión de la falsa doctrina del futurismo en los Estados Unidos a través de su muy popular Biblia de estudio Scofield. Heredó la doctrina de la tribulación de los 7 años de John Nelson Darby, un influyente pastor inglés que visitó los Estados Unidos y enseñó el futurismo por toda América a mediados y finales del siglo XIX. Luego vino el señor Hal Lindsey y su popular relato ficticio de los acontecimientos del fin de los tiempos, titulado El Gran Planeta Tierra. Los sensacionalistas y comercialmente exitosos libros y películas de Dejado Atrás han adoptado esta abominación y la han llevado a un nivel increíblemente alto de aceptación y reverencia entre los cristianos, líderes y laicos, por igual. Estos vehículos, en lugar de compartir la verdad bíblica, están sirviendo para traer a los hermanos separados de vuelta al redil de la Madre Iglesia.
Sus efectos son evidentes en el movimiento ecuménico de inspiración papal. La teoría de los 7 años de tribulación, la base del futurismo, se centra en los últimos 4 versículos del 9º capítulo del libro de Daniel, donde el profeta predijo el ministerio profético y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Daniel también profetizó del poder anticristiano que existiría desde los días de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Jesús. Él escribe: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin a los pecados, y expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza será reedificada y el muro, aún en tiempo angustioso, y después de las 62 semanas será cortado el Mesías, pero no por sí mismo, y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Están determinadas las desolaciones, y confirmará el pacto con muchos por 1 semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y por la propagación de abominaciones la asolará hasta la consumación. En lo determinado será derramado sobre los asolados. Daniel 9, versículos 24 y 27. Léalo y estúdielo para que se dé cuenta de los engaños tan grandes que están sucediendo allá afuera, en estos falsos profetas y predicadores que están en las redes sociales. Casi todo el mundo está de acuerdo en que las 70 semanas mencionadas en este pasaje de la Escritura, versículo 24, se refieren a 490 años, basándose en el principio año día que se encuentra en toda la Biblia, Números 14:34, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. También es generalmente aceptado y correctamente que Jesús comenzó su ministerio mesiánico al final de la semana 69, 483 años de la profecía, versículo 25. La teoría de la tribulación de los 7 años puede llamarse mejor el engaño de los 7 años, porque toma la semana 70 final, 7 años de la profecía de Daniel, y la coloca en algún momento en el futuro desconocido, Daniel 9:26. En ninguna otra parte de la Sagrada Escritura, ni en los corredores de la historia humana, ni en la vasta extensión del espacio y el tiempo ilimitado, existe tal concepto. Es patentemente irreal e irracional tomar un periodo específico de tiempo, cortar una porción de él y luego volver a conectarla en alguna fecha posterior. Es como decir que hoy tengo 50 años, pero que no cumpliré 51 hasta un momento indeterminado en el futuro. El cómputo del tiempo siempre ha sido continuo. Las fábulas de viejas en expansión. El engaño de los 7 años ha sido mejorado para incluir el rapto secreto, un milenio de paz en la tierra, un templo reconstruido en Jerusalén, la reinstitución de los sacrificios de animales y el anticristo haciendo un pacto por 7 años con los judíos, luego rompiéndolo después de 3 años y medio. Tales revelaciones no se dan en las palabras del Dios Todopoderoso. Jesús nos educa sobre la naturaleza de su regreso al planeta Tierra. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus elegidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, versículos 30 y 31. Pablo lo confirma. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Aquí no hay ningún rapto secreto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó usted el sonido de una trompeta secreta? Esto nos lleva
a la falsedad de un milenio de paz en la tierra. Acabamos de ver muy claramente lo que sucederá cuando Jesús regrese. Él resucitará a los justos, muertos, y junto con los justos vivos transformados, los transportará a sus atrios celestiales. Juan, el revelador, elabora: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente ni en la mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Evidentemente no en la tierra, allá en las murallas celestiales, en el tercer cielo. Esto es en cuanto a los justos, pero ¿y los malvados? Tanto Pablo como Juan lo explican. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, según de Tesalonicenses 2, versículo 8, Apocalipsis 20, versículo 5. Lean los versículos, vean. ¿Cómo puede ser más claro? ¿Y cómo pueden ser engañados tanto con esta clara enseñanza de las Escrituras? Jesús sabía contra qué estaba advirtiendo. Los justos están en el cielo, los impíos son destruidos, la tierra estará desolada durante 1000 años. El apóstol Pablo identifica correctamente al anticristo y su obra en el templo de Dios. No es un templo físico reconstruido en Jerusalén, sino el cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos y andaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Además, advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes haya apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Para aquellos que están esperando el rapto secreto, un milenio de paz en la tierra y un templo judío reconstruido en Jerusalén, Pablo tiene una advertencia: y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará un gran engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses capítulo 10, versículos 10 al 12. Mientras los proponentes del engaño de los 7 años buscan que el anticristo haga y rompa algún pacto con los judíos en su templo reconstruido, él está morando cómodamente entre ellos y engañando con bastante facilidad a aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Exige que se le adore como a Dios, pretende cambiar el santo sábado de Dios por el domingo, está ofreciendo la salvación en el pecado, está negando que Jesús sea el único mediador entre Dios y el hombre, se opone al único sacrificio por la raza humana. Innumerables almas están siendo engañadas, precisamente sobre lo que Jesús advirtió tan apasionadamente: pero usted no tiene que ser engañado. Jesús confirmó el pacto exactamente como lo profetizó Daniel. Esa es la mera verdad. Daniel 9:27, citado anteriormente. Para que un pacto sea confirmado, debe haber estado ya en vigor. El pacto al que se refiere Daniel no es un acuerdo de hecho entre la nación judía y un anticristo que aún no ha aparecido. Más bien, Daniel se refiere al pacto eterno hecho por el Dios de la creación después de que nuestros primeros padres cayeron en pecado. Fue su promesa de que un redentor sería enviado para rescatar, redimir y restaurar a la humanidad caída de vuelta a su creador. Génesis 3:15. Este era el mensaje del antiguo sistema de sacrificio que el precursor de Jesús, Juan el Bautista, reconoció. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús declaró en su sermón inaugural: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Marco afirmó, y después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Marcos 1:14-15. La alianza de Dios fue confirmada. El Mesías vino como profetizó Daniel, ministró durante 3 años y medio, la mitad de la semana, y fue efectivamente cortado. Daniel 9:27. Su ministerio, aunque en favor de toda la raza humana, fue casi exclusivo de la nación judía al principio. Él instruyó a sus discípulos cuando los envió en su viaje misionero: no vayáis por camino gentiles ni entréis en las ciudades samaritanas. No fue hasta unos 3 años y medio más tarde, la última mitad de la semana 70, Daniel 9:27, con la lapidación de Esteban, el rechazo de los judíos a Jesús como su Mesías y la conversión del apóstol Pablo, que el evangelio comenzó a extenderse a los gentiles. Hechos 13:46. Así se completaron las 70 semanas, 490 años, Daniel 9:24, determinadas sobre la nación judía. El plan de Dios era llevar su mensaje de redención humana a todo el mundo a través de la nación judía. Isaías 49:6. Los defensores del engaño de los 7 años observan el desarrollo de los acontecimientos mundiales y luego tratan de aplicarlo a sus nociones preconcebidas del Apocalipsis. A lo largo de los años, su anticristo aún podrá aparecer. Ha pasado del ex primer ministro británico Tony Blair a Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas, al expresidente George W. Bush y otros que han mencionado. Y luego pensaron que habían encontrado al candidato perfecto, al expresidente Barack Obama. Solo Dios sabe quién será el siguiente. Esta falsa teoría, que no menciona nada sobre Jesús, el pilar y principal personalidad de la profecía del fin de los tiempos, constituye la base sobre la que los líderes religiosos y sus seguidores apoyan el genocidio de los palestinos por parte de Israel. A pesar del abundante apoyo financiero del poderoso ejército, de los medios propagandistas y del ferviente apoyo evangélico, los actos de proporciones genocidas no conducirán a la liberación de Israel, a la reconstrucción de su templo, ni a un milenio de paz en la tierra. Lo más probable es que engendre una devastación como nunca hemos visto. En ese momento el verdadero anticristo se revelará al ofrecer su solución para el fin de la crisis y la paz mundial. Este será un engaño infinitamente mayor que el engaño de los 7 años. El pacto de Dios con la raza caída es todo sobre Jesucristo y no sobre la restauración de un templo en Jerusalén. Debemos estar buscando a la nueva Jerusalén, no a un movimiento político que promete reconstruir un templo en la tierra de Palestina. Y yo fui, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios después de como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán pueblos, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 2-4. Finalmente, aquellos que son pro toda esta barbaridad que se están predicando, no se dejen engañar. No sean esos mentirosos. Descártenlo un día. Cada rato estoy bombardeado de videos que muestran la fidelidad del Señor con Israel. Sí, es un gran privilegio que el pueblo de Israel rechazó. La protección divina estaba con ellos. Eran congraciados. Él hizo todo lo posible para alcanzarlo, aunque Jesucristo dijo que Él hizo lo posible para reunirlos como la gallina arrolla sus polluelos.
¿Él tiene culpa? No, no te hemos engañado. Las promesas divinas son eternas y Él lo va a cumplir con el verdadero pueblo que ha venido al Mashiach y que cree en su segunda venida visible y que cree que vamos a pasar por un tiempo de prueba. Por ahí todos bombardeándome con videos y esto y el otro. No, hombre, yo le voy a contrarrestar toda mentira que usted ha creído de esos falsos profetas, maestros. Bueno, espero que usted se avive y ahora comience el sentido y comience a estudiar las escrituras. Tíreme piedra, eso no me importa. Lo que me importa es enseñar verdad establecida en la palabra de Dios y no seguir a un poco de gente que no saben en lo que están diciendo. Ay, en este precioso día del Shabbat, que ya lo estoy celebrando, les deseo muchas bendiciones, porque ahorita me separé del tiempo del humano para meterme en el tiempo de mi Padre Celestial, Yahweh, su sábado, su bendito sábado. Que me los bendiga Yahweh, que les guarde, que les multiplique, como siempre, la bendición, que esté con ustedes. Y escudriñen la Escritura para que estemos en balance.